tal amigos? Nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la palabra Elohim o Elohim, como quieran pronunciarlo. Es la palabra que se traduce en la Biblia como Dios, y que aquellos teólogos trinitarios que acuden a la crítica textual para tratar de sostener sus dogmas, siempre van a esta palabra Elohim y la desmenuzan, ¿no? Y buscan su significado. En este caso es una palabra plural, o sea, tiene una terminación en plural. La terminación im del masculino es plural, y las palabras terminadas en ot, sería ot para nosotros, ot, es una terminación plural en femenino. Esto es real, esto es así. Entonces cuando se estudia la palabra Elohim dicen, bueno, la palabra Elohim es una palabra plural. Por lo tanto, eso nos está mostrando la pluralidad de Dios, nos está mostrando de que Dios está compuesto por varias personas, que hay varias personas dentro de Dios, ¿no? Entonces se sostiene de esta manera el dogma de la Trinidad. Vamos a ver en este video que esto es algo totalmente falso, que es totalmente antojadizo, es decir, los teólogos, sabiendo que esto no es así, engañan y mienten a la gente. Solamente muestran una parte de la verdad, no muestran todo el panorama. Es decir, Elohim es una palabra plural, no hay dudas acerca de eso, pero ellos no muestran todo el panorama, todo lo que está detrás de la forma de entender el hebreo. Y ahora vamos a ver, si bien yo no soy una persona que acuda a la crítica textual para defender mis doctrinas, o las doctrinas que yo creo, en este caso sí vamos a ver un poco de las palabras originales. ¿Por qué? Porque es la excusa que se utiliza para sostener el dogma trinitario. Yo se los voy a poner de la manera más fácil posible para que cualquiera pueda entenderlo. En realidad nosotros sabemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios es uno, ¿sí? Y no hay duda con eso. Pero cuando se acuden a este tipo de artilugios es bueno comprender un poquito más acerca del idioma hebreo. Vamos a ver entonces que la palabra Elohim, que aparece en la numeración Strong 430, ¿sí? Se dice que es una palabra plural. ¿Por qué? Porque termina en im, ¿sí? Esa terminación, im, indica pluralidad. Pero el gran problema o el gran detalle que los teólogos no dicen es que la terminación im en plural, o la terminación ot en plural del femenino, no solamente se usa para definir un plural numérico, sino un plural majestático. ¿Qué significa plural majestático? Majestático tiene que ver con majestad, es decir, es cuando queremos darle una dimensión superior a una palabra. Y después vamos a ver un ejemplo en el idioma español para que nos demos una idea acerca de esto. Pero bueno, algunos detalles interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, en Isaías 19:4, cuando se habla acerca de que Egipto iba a ser dominado por un rey fuerte, un rey poderoso, o un rey duro, ¿sí? O un señor duro, se usa la palabra Adonim. Adonim es la palabra Adonai con el aumentativo o con el plural majestático, ¿sí? Termina en im, Adonim. Sin embargo, no está hablando de que son muchos señores o que son muchos reyes, sino que está hablando de que es uno, pero que es poderoso y que es duro, ¿sí? También pasa en Éxodo capítulo 7, versículo 1, allí se nos habla acerca de Moisés, que iba a ser puesto como Elohim delante de Faraón, ¿sí? Dice, tú serás Elohim delante de Faraón y Aarón va a ser tu profeta. Vemos que también Elohim termina en plural, sin embargo sabemos que Moisés era una sola persona, pero la palabra Elohim denota una autoridad, ¿sí? Una majestad, ¿sí? Eso es lo que denota, no denota una cantidad numérica. Y ahora vamos a ver que se puede aplicar como plural numérico o plural majestático, depende del contexto. Así que lo primero que vamos a ver es el plural majestático en dos ejemplos concretos. Uno, Éxodo 26, versículo 33. En Éxodo 26, 33 se nos habla acerca del lugar santísimo, ¿sí? Y la Biblia usa este término. El lugar santísimo se lo llama Kadosh Kadoshim, ¿sí? Nuevamente vemos la terminación en plural, Kadoshim. Esto se puede traducir como el santo de los santos, o santo santorum, ¿sí? Como se le dice, pero en realidad los traductores pusieron santísimo porque sabían que no eran los santos, ¿sí? No eran muchos lugares santos, sino que a lo que se estaba refiriendo es a un lugar que es más santo que el primero.
Está el lugar santo y está el lugar santísimo. Y el lugar santísimo termina con un plural majestático. No hay muchos lugares santísimos, hay uno solo, ¿sí? Físicamente es un lugar santísimo, solo que es superior al anterior. Por eso es lugar santísimo. Y termina con un plural que no es numérico, es majestático. Este ejemplo es bien claro, ¿sí? Otro ejemplo lo tenemos en Job 40:15, cuando se nos habla acerca de una bestia muy grande. La palabra behemoth o behema es la palabra de bestia en singular, pero la palabra behemoth, con terminación plural femenino, está hablando de una bestia muy grande, o la bestia de las bestias, ¿sí? Es una sola, pero la terminación plural denota que es mayor o más grande que todas, ¿sí? Por eso se le dice behemoth, ¿sí? O behemoth, que sobre lo cual hay duda acerca de qué animal se refiere, pero las características parecieran referirse a un dinosaurio, ¿sí? Behemoth y Kadoshim son palabras plurales, pero que no hablan de una cosa que es múltiple, sino que una cosa que es grande, ¿sí? Eso es lo que quiere denotar ese plural. Vamos a ver ahora el ejemplo opuesto. Vamos a ver el plural numérico con ejemplos similares. Nosotros tenemos Elohim en Éxodo 23, donde Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí aparece la palabra Elohim, con un plural. Pero en este caso sí es un plural numérico. Ahí está hablando de no tener dioses en general, es decir, tener muchos dioses. ¿Qué es lo que determina que sea majestático o que sea numérico? El contexto, sencillamente, ¿sí? Toda la oración es en plural. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que este es el primer ejemplo. Y el siguiente es la palabra Sabaoth. Es un plural también en femenino, termina en ot, ¿sí? Pero en este caso sí es un plural numérico. En 1 de Crónicas 17:7 se habla de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y ejércitos es una palabra femenina que termina en plural, pero no está hablando de un ejército grande, sino de muchos ejércitos, ¿sí? ¿Qué es lo que determina que sea un plural numérico y no majestático? El contexto, sencillamente eso, ¿sí? Y ahora vamos a ver dos ejemplos que aparecen en la Biblia donde se comparten los dos tipos de plural, el plural numérico y el majestático en la misma oración. Y vamos a ver cómo los traductores interpretaron esto perfectamente, a pesar de que los teólogos modernos tratan de cambiarle el sentido a las palabras. Fíjense, primer pasaje, Éxodo 20, 2 y 3. Fíjense lo que dice: yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Qué palabra aparece acá? Elohim. En realidad aparece Eloheja, porque está hablando de tu Dios. Cuando se refiere a tu Dios es Eloheja. Cuando dice nuestro Dios es Eloheinu, ¿sí? Pero la raíz de la palabra es Elohim, ¿sí? Entonces acá, Elohim. Yo soy Jehová, tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Interesante. Tenemos Dios, Elohim, dioses, Elohim, la misma palabra. ¿Qué es lo que determina que una sea plural majestático y el otro sea plural numérico? El contexto. Yo soy singular. Singular, ¿sí? Entonces esto es majestático. No tendrás dioses ajenos, plural. Entonces esto es numérico, ¿sí? El contexto es lo que determina si el plural es majestático o numérico. Entonces vemos la palabra Dios y la palabra dioses en la misma oración, y en uno está hablando del único Dios verdadero, del más grande de todos, y en el otro está hablando acerca de dioses en general, ¿sí? Otro ejemplo, Salmos 82, versículo 1. Fíjense, este es uno de los textos más interesantes para mí. Está citado por Cristo en Juan capítulo 10. Juan le dice a los escribas y fariseos: ustedes son dioses. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante para tener en cuenta. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Qué podemos decir de esto? Dios está en medio de la reunión de los dioses
y en medio de los dioses juzga. La Biblia llama a los ángeles dioses, llama a Cristo Dios y llama a los hombres dioses, a los magistrados, a las autoridades que fueron puestas por Dios, de la misma manera que Moisés. Igual que Moisés, los escribas y fariseos eran llamados dioses, ¿sí? Y se enojaron cuando Cristo dijo, yo soy el Hijo de Dios. Cristo no dijo, yo soy el único Dios verdadero. Cristo dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y le querían tirar piedras. Y Jesús le dice, pero si a ustedes Dios los llama dioses, ¿por qué se enojan de que yo haya dicho soy el Hijo de Dios? Esto es muy interesante, porque hay muchos a los que se les llaman dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Hay muchos a los que se les llaman dioses. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Interesante. Interesante. Cuando se quiere elucubrar una doctrina falsa como la Trinidad, se empieza a decir, bueno, vemos acá que a Jesús se le llama Dios, al Espíritu se le llama Dios, ¿sí? Pero ellos no dicen, miren que a los hombres se les llaman dioses. No, no lo dicen. Ellos muestran medias verdades. Ellos muestran solamente la parte que les conviene para sostener su dogma, pero no muestran toda la verdad. Entonces, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. La palabra Dios es Elohim y la palabra dioses es Elohim también. ¿Qué es lo que determina que en un caso sea un solo Dios y en otro caso sean muchos dioses? Lo que lo determina es el contexto. Lo que lo determina es el contexto. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Yo les voy a dar un ejemplo vulgar, un ejemplo sencillo, ¿sí?, de cómo se tiene que entender el plural en el hebreo, ¿sí? Yo voy a hacer una oración común, ¿sí? Voy a poner así. El perro ladra mucho. Esta es una oración normal, una oración normal. Pero voy a aplicar la gramática hebrea para cambiar esta oración, ¿sí? Yo en el español, si quiero hablar de un plural, lo que uso es la letra S. La letra S la agrego. Entonces yo agarro y digo, el perros ladra mucho. El perros ladra mucho. En español no tiene sentido, pero en hebreo funciona así. Si yo quiero decir que este perro es grande, ¿qué haría yo en el español? En el español yo probablemente agarro y pongo el perrote ladra mucho. Eso es lo que yo haría en el español. Pero en el hebreo no funciona así. En el hebreo yo tengo que poner el perros ladra mucho. ¿Cómo sé yo que estoy hablando de un perro grande y no de muchos perros? Porque el contexto es singular. Es él, no es los perros. No es los perros, es el perros, ladra mucho. Entonces, si el contexto es singular, significa que esta pluralidad es majestática y no numérica. Ahora, si en el contexto dijera los, ¿no? Dijera los ladran, ¿sí? Si yo pusiera acá los perros ladran mucho, entonces estaría hablando de una cantidad de perros, de un plural numérico. Pero este no es el caso con lo que pasa con la palabra Elohim cuando se habla del único Dios verdadero. Así que esa es la verdad detrás de la pluralidad de la palabra Elohim. ¿Es una palabra plural? Sí, por supuesto. En el hebreo es una palabra plural. Pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento y vamos a la palabra Theos, que aparece en el Nuevo Testamento, no aparece ninguna pluralidad. No dice que sea una pluralidad. Se está hablando simplemente acerca de una autoridad, se está hablando acerca de un Dios. Si ustedes van a la palabra griega 23:16 del diccionario Strong, van a ver que no tiene ninguna acepción plural. Y sin embargo constantemente se nos habla de Dios en el Nuevo Testamento y no hicieron la salvedad de que significaba un Dios compuesto o un Dios plural. Los apóstoles de ninguna manera dijeron, bueno, en realidad debería decir dioses para escribirlo en griego. No. Y cuando leemos 1 Corintios 8, 5 y 6 dice, aunque haya muchos a los que se les llamen dioses, tanto en el cielo como en la tierra, para nosotros hay un solo Dios
el Padre. Un solo Dios el Padre. La palabra un significa uno, no significa varios. La palabra Dios significa Dios, no significa dioses. Y el Padre es el Padre, no son los tres. ¿Sí? Entonces 1 Corintios 8:6 destruye todas estas argumentaciones basadas en la palabra Elohim, tratando de buscar en la palabra Elohim una justificación para la Trinidad. No hay tal cosa como una Trinidad, ni en la Biblia, ni en las lenguas originales. Por más que escarbemos, no vamos a encontrar, porque el texto griego ya no nos deja. El texto griego ya no es la palabra Elohim, es la palabra Theos, y la palabra Theos no implica pluralidad de ningún modo, ni majestática, ni de ningún tipo. Simplemente es Dios, ¿sí? Y así fue escrito por los apóstoles. Entonces, esto es lo que está detrás de la palabra Elohim. Es simplemente un mito, un cuento inventado por los pastores que conocen, ellos saben que esto es así, ellos saben que esto es así, pero solamente cuentan medias verdades para tratar de sostener el dogma. Y como la gente obviamente no tiene por qué ir a estudiar hebreo, el pueblo no tiene por qué ir a estudiar hebreo ni griego, ninguno de nosotros tenemos por qué hacerlo, pero a veces tenemos que hacerlo para desentrañar las mentiras de los teólogos que vienen con esas cuestiones. Entonces la mejor forma de evitar esto es simplemente texto sobre texto. Todo esto que yo expliqué se anula con 1 Corintios 8:6, se anula. Porque 1 Corintios 8:6 dice que el único Dios es el Padre. No el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre. Eso se anula si aplicamos el texto sobre texto. Pero como está difundiéndose esta idea de que Elohim es un Dios plural, acá va la aclaración, la desmistificación, ¿no?, de estas mentiras que son difundidas por muchos teólogos. Así que bueno, esto era todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a like, dejen aquí abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Y bueno, ya saben que si desean colaborar con este servidor, les dejo un enlace aquí en la descripción para que sepan cómo hacerlo. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.